Dios. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Qué buena oportunidad de estar nuevamente conectados en esta iglesia por las casas. Iglesia Cristiana Josué está procurando servirle al Señor en todo momento y llevando una palabra de Dios a cada uno de ustedes que hacen bien en sintonizarnos. Demos gracias a Dios que acaba de terminar un mes. Hoy es el primer día del mes de diciembre. ¿Se da cuenta? El año se está terminando. Yo no sé usted, pero yo siento que el tiempo va, pero corriendo. Así que seamos, como dice la palabra de Dios, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Pero procuremos ver cómo ese tiempo lo aprovechamos en darnos para el Señor, en ministrarnos en el Señor, en prepararnos para cuando el Señor venga, porque la venida del Señor está más cerca que cuando nosotros creímos. Hemos estado hablando acerca de las bendiciones. Hemos estado hablando que Dios, por lo menos en los mensajes que el Señor me ha permitido tener, que Dios quiere bendecirnos, y eso es así, y lo sigo manteniendo. La palabra de Dios lo dice y lo explica, pero a veces dejamos de recibir las bendiciones de Dios. Ya vimos por algunas cosas que hacemos mal, no hacemos las cosas conforme al modelo, o hacemos las cosas a la manera nuestra, no a la de Dios, ¿verdad? Pero ahora yo quiero que pongamos atención en esto. Si Dios quiere bendecirme, yo debo de tener cuidado con quien me aconseja. Y quiero hablarles acerca de una mala consejera. Una mala consejera. Y esa mala consejera, pues nosotros vamos a verlo. ¿Qué dice el capítulo 10 del libro de Hebreos? Si usted va conmigo a la Biblia, ahí está la palabra del Señor. Dice el escritor a los Hebreos: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la recompensa. Fíjese que ahí está hablando de la paciencia. No que la paciencia sea la mala consejera, lo contrario a la paciencia es nuestra mala consejera. ¿Y cuál es lo contrario a la paciencia? Es la impaciencia. La impaciencia nos hace perder las bendiciones de Dios. Dice Hebreos: os es necesaria la paciencia. ¿Por qué os es necesaria? Porque Dios nos conoce y sabe que somos impacientes. Más en este mundo en que vivimos, hermanos, todo está computarizado, todo está rápido, queremos comida rápida, queremos rebajar rápido, comemos rápido y queremos rebajar rápido, imagínense. Todo lo queremos como tin, tin, como el café listo, ¿verdad? Al instante. Algunos incluso quieren un evangelio práctico y rápido, que no les implique darse para el Señor. Pero Romanos 12 dice así: que no nos conformemos, o sea, no nos hagamos a la forma de este siglo, sino transformémonos conforme a la voluntad de Dios, para que podamos cumplir su visión, que es agradable y perfecta. Transformando primero nuestro pensamiento para poder agradar al Señor. Por eso tengamos cuidado con esta mala consejera, que es la impaciencia. ¿Y qué es la impaciencia? Fíjese que la impaciencia dice que es aquella persona que no tiene paciencia para saber esperar. El diccionario describe la impaciencia como la persona que se encuentra con grandes deseos de que suceda algo, con grandes deseos de que algo pase, de que se resuelva algo, pero no tiene la capacidad para esperar. Nosotros hemos vivido este año 2020 hasta el día de ayer, que era 30 de noviembre, y ya empezamos con 1 de diciembre y todavía estamos esperando que se quite la pandemia, que se quite esto, y queremos que sea ya. Mire, mi tiempo no es igual al tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto y Dios sabe lo que está usando. ¿Sabe que la persona impaciente es aquella que no se sabe estar quieto mientras espera? A mí me hace recordar eso, aquel coro que cantamos: esperar en ti. Difícil sé que es. Mi mente dice: no es posible. Pero mi corazón dice: confiado está en ti, Señor, porque tú siempre has sido fiel y me has sostenido. Por eso el coro dice: y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con mi mente, yo lo hago con el corazón. Pero no es cierto, hermanos y amigos, que somos impacientes. Yo no sé si habrá una persona tan paciente que nunca se desespera, pero a mí
Me agarra también, me coge la impaciencia, porque la impaciencia es querer apresurar las cosas. Yo he aprendido algo en mi caminar de la vida cristiana y he aprendido que Dios nunca llega antes, tampoco llega después de las situaciones. Él llega en el momento preciso. En el momento preciso, ahí Dios está obrando. La impaciencia es no tener paciencia, y la falta de paciencia nos hace perder las bendiciones de Dios. O sea, la mala consejera es la impaciencia. La paciencia viene de un griego upomone, que es constancia, es perseverancia, es la capacidad de mantenerse firme, aún en medio de las situaciones críticas y difíciles. No asumiendo una actitud de que pues sí, sufrir me tocó a mí en esta vida y como no. La paciencia es saber esperar confiando de quién yo estoy esperando, y ese es otro punto, de quién tú estás esperando. Entonces, a pesar de los inconvenientes, a pesar de los fracasos, a pesar de las pandemias, a pesar de la cuarentena, a pesar de cómo se pinta el panorama, que podamos saber esperar. Me acuerdo de aquel profeta Habacuc, que hace poco también hablamos de él, que él decía, aunque la higuera no florezca, ni en la vides haya fruto, aunque sean quitadas las ovejas de ahí del corral, de la majada, con todo, decía él, yo me alegraré en Jehová. Esa es la persona paciente, que no mira las circunstancias ni mide la respuesta de Dios conforme a las circunstancias, sino que sabe esperar. Hay personas que se dejan mal aconsejar por la impaciencia, y la Biblia nos pone ejemplo. Yo quiero hablarles de un ejemplo, y es el caso del rey Saúl. Saúl es el primer rey que Dios puso al pueblo, y lo puso porque el pueblo se desesperó y querían un rey como las demás naciones, porque siempre andamos de igualados. No entendemos que los hijos de Dios debemos de ser exclusivos, debemos de ser diferentes. Pues este Saúl comenzó bien, era elegante, usted lo va a ver de los hombros hacia arriba, era un mangazo, como pudiéramos decir ahora, mandadito a hacer, era sencillo, incluso era bastante cohibido. Pero fíjese que ahí en el capítulo 13, si usted tiene tiempo, yo solo se lo voy a ir narrando y vamos a ver algunos versículos. Pero en el capítulo 13 del primer libro de Samuel habla que el rey Saúl ya había reinado, dice, 1 año. Y cuando ya reinó 2, imagínense, dice 1 año porque hasta ahí había empezado bien, si usted lee el contexto. Pero cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, dice, le vino una situación difícil. Hubo guerra contra los filisteos, así es que él escogió a 3,000 hombres, de los cuales estaban con Saúl, dice. 2,000 que estaban en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabá de Benjamín, y envió el resto del pueblo, cada uno, dice, a sus tiendas. ¿Qué está viendo ahí? Déjeme explicarle. Los filisteos eran los aférrimos enemigos del pueblo de Dios y estaban siempre acechando. Y cuando ya Saúl había reinado 2 años, le declararon la guerra. Saúl en ese tiempo había aprendido del profeta, el enviado de Dios en esa época, que era Samuel, porque antes el pueblo se manejaba así. El líder del pueblo de Israel, el líder político, era el rey. Pero el rey estaba sometido a la guianza del profeta, porque lo que se tenía era un gobierno de parte de Dios. Así de que no definían ellos solos. Entonces el rey decidía conforme a la palabra que el profeta llevaba de parte de Jehová. Samuel era ese profeta y ya le había dicho que iba a llegar, que iba a enfrentar a los filisteos, que Dios le iba a dar la victoria, pero tenía que esperar hasta que él llegara y ofreciera sacrificios a Jehová. Eso era lo que habían hablado. La guerra no era pareja hasta ahí. Ya leímos, Saúl solo tenía 3,000 hombres de guerra. Pero mire el versículo 5 también de la misma porción de 1 de Samuel 13. Dice que los filisteos tenían 30,000 carros. Versículo 5 dice, los filisteos se juntaron para pelear contra Israel con 30,000 carros. O sea, estaban
preparados para la guerra. Tenía 6,000 hombres de a caballo. Tenía un pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Solo tenía Saúl 3,000 hombres. Y los filisteos venían con 36,000 hombres. De Saúl no dice que tenía gente armada. De los filisteos llevaban carros, o sea, como quien dice ahora, los tanques de guerra. Y tenían la caballería, o sea, tenían cómo movilizarse, y los otros solo a patín. Entonces la guerra era bastante desigual. Pero cuando los soldados se dieron cuenta, los soldados de Saúl, esos 3,000 hombres, se dieron cuenta que venían 36,000 en contra de ellos, armados hasta los dientes, lógico es que se empezaron a asustar, se empezaron a desesperar, y dice de que ellos comenzaron a huir. El versículo 6 dice que cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo, explica ahí entre paréntesis, si usted lo está leyendo, estaba en aprietos, se escondieran en cuevas, en fosos, en peñascos y en cisternas. Cuando el pueblo se dio cuenta que la guerra no era pareja, dejaron de confiar en Dios. Saúl ya estaba advertido por el profeta que esperara, que Dios le iba a dar la guerra. Él no pudo convencer al pueblo, así que se escondieron en cuevas, fosos, peñascos, rocas, y hasta en las cisternas se metían. Otros huyeron y se pasaron el Jordán, que era la división territorial que ellos tenían. Pero Saúl dice que aún permaneció en Gilgal, y el pueblo iba detrás de él temblando. El versículo 7 así lo dice, que algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba detrás de él temblando. Era lógico. ¿Quién va a enfrentar una guerra tan desigual? Pero acuérdese que Dios obra por senderos misteriosos, y creer es no ver y esperar. Si usted está creyendo y dice, yo siento que y creo que Dios me va a dar esta provisión, pero porque está viendo que viene la vecina con un plato de comida para su casa, eso no es fe, eso es ver y entender. Pero fe es la certeza de lo que se espera, dice la Biblia, la convicción de lo que no se ve. Ya Samuel le había dicho a Saúl lo que iba a pasar. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, si retrocedemos unos versículos ahí, vamos a ver que Samuel ya le había dicho, el versículo 8 del capítulo 10, le dijo a Saúl: luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces le dice: descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. No había dónde perderse. Dios le había prometido a Saúl darle la victoria. No le había dicho con cuántos. Él le dijo: te voy a dar la victoria. Dios le había dicho a través de Samuel que tenía que hacer: ir ahí al lugar donde estaba en Micmas, estar ahí y esperar 7 días. Y hasta que Samuel llegara, Samuel iba a hacer un holocausto, una ofrenda a Jehová, y entonces le iba a decir lo que tenía que hacer. ¿Por qué Dios había hecho esto con Saúl? Porque era parte del proceso transformador de Dios en el hombre, que Dios estaba transformando para cambiarle su corazón de piedra a un corazón de carne. Dios lo estaba transformando en un siervo de Dios. Las señales que le había dado cuando fue ungido, usted lo puede leer en el capítulo 10, se habían cumplido todo lo que Samuel le había dicho. O sea que no era la primera vez que Dios le hablaba a Saúl a través de Samuel, sino que ya le había hablado otras veces, y Saúl había comprobado que la palabra que Dios decía por Samuel era verdadera. Igual a muchos de nosotros, Dios ya nos ha hablado, Dios ya nos ha contestado, Dios ya nos ha cumplido muchas cosas, pero estamos dudando. Mi pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué estás dudando? Porque tienes una mala consejera que se llama la impaciencia. Entendamos, hermanos, Dios no va a obrar a mi ritmo ni a tu ritmo, sino en el ritmo y en el tiempo de Él. Hay que aprender a esperar en Dios. Saúl tenía que esperar ahí en Gilgal por 7 días hasta que Samuel llegara y ofreciera holocaustos. Y eso es lo que le había dicho el profeta. Pero dice el versículo 8, leamos nuevamente ahí el primer libro de Samuel 13, versículo 8, dice:
Y él esperó, o sea, Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo, dice, se desertaba. Versículo 8. Espero que usted tenga su Biblia y vaya leyendo. Entonces, Dios nos dice, espera, Dios nos dice, ten paciencia. Pero cuando la bendición ya está por llegar, hermano, viene el enemigo y nos empieza a acosar. Viene la desesperación, viene nuestra carne y comienza a aconsejarnos mal. Comienzan cada uno de nosotros a impacientarnos. Dice la Biblia, pero Samuel no venía a Gilgal. Una cosa, o sea, parecía que se había tardado, pero recuerdo lo que le dije, Dios nunca llega tarde. Y mire, a veces tomamos decisiones tan absurdas cuando faltan milésimas de segundo para que Dios cumpla lo que nos ha prometido. Pero la mala consejera de la impaciencia es lo que nos hace hacer eso. Y dice, el pueblo no venía a Gilgal y el pueblo se desertaba. Versículo 9. Dice el primer libro de Samuel. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz. Y el rey se atrevió a ofrecer sacrificios a Jehová. Saúl se dio a la impaciencia, y hermano, cuando cedemos a la impaciencia, solo hacemos las cosas más absurdas. Su impaciencia lo hizo a Saúl caer en pecado, como te hace a ti y a mí caer en pecado. ¿Qué le pasó a Saúl? Ofreció sacrificios, holocaustos a Jehová. Era un privilegio que solo le competía al sumo sacerdote llamado Samuel. ¿Sabe que cuando nosotros nos impacientamos, nos vamos por otro camino, nos vamos por otro rumbo? Nos desesperamos. Hay que hacer la parte que nos ha mandado Dios y hay que saber esperar. Yo tengo tantas experiencias y testimonios de que Dios siempre llega en el momento preciso. Saúl desobedeció a Samuel en esperarlo. ¿Por qué te estás desesperando? Acuérdate, esta es una palabra de Dios para ti. A mí me está hablando el Señor también. Estamos iniciando el mes de diciembre. Por algo Dios te está diciendo. ¿Por qué te preocupas por el estreno, por los juguetes, por el chumpe? Mire, démosle gracias a Dios por cada día. La Biblia dice, basta cada día su propio afán. Piensa en aquellas personas que perdieron sus hogares. Tal vez no en nuestro país, sino allá en Honduras y Nicaragua, aunque aquí hubieron algunos. ¿Cómo la van a pasar ellos? Ellos están esperando una casa, la comida del día. No están esperando en ir a comprar adornos navideños y poner esto. Hermano, natividad, o sea, la Navidad es el nacimiento de Jesucristo en el corazón de cada uno. Celebrémoslo de esa manera. No nos impacientemos, porque la impaciencia nos va a hacer caer en pecado. No vayas a fiar tú que estás pensando, voy a hacer un préstamo. El Señor te dice a esta hora, no es esa la manera de obrar de Dios. No te dejes mal aconsejar por la impaciencia. Acuérdate, de eso estamos hablando. Una mala consejera. Saúl cedió a la impaciencia y por eso desobedeció a Samuel de esperarlo. Por eso se metió en el privilegio que le correspondía al profeta. Y sabe, comenzó a buscar culpables. Cuando Samuel llegó, dice el versículo 10, que él acababa de terminar de ofrecer el holocausto. El que termina de ofrecerlo y Samuel que se aparece. No te vaya a pasar así. No te vaya a pasar así. Lo que Dios tiene para ti te lo va a dar, pero Dios tiene un proceso transformador en nuestras vidas. Nos hace desarrollar paciencia, nos cambia, nos transforma. Dios no quiere que le busquemos solo por lo que nos da. Él quiere que lo busquemos por lo que Él es: Rey de reyes, Señor de señores, nuestro Salvador, nuestro Creador, el Padre eterno, el Dios todopoderoso. Pero espera de nosotros que confiemos. Dice el versículo 11, que cuando Samuel llegó le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, mire las excusas, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, si no había acabado el día, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, eso suena aquel de mí mismo, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Se desesperó, se impacientó. Por eso dice, me esforcé y ofrecí
holocausto. Y aquí viene lo duro. Entonces Samuel le dijo: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Qué triste, hermano. Qué triste que nosotros lleguemos a perder las bendiciones de Dios por la impaciencia. Y cuando fue descubierto, Saúl no aceptó su error como solemos hacer nosotros. Pues sí, como fulano, como mengano, andamos buscando como Adán y Eva culpables. Cuando Dios le habló a Adán, le dijo que ¿quién le había dicho que estaba desnudo? ¿Comiste de lo que yo te dije que no comieras? Ah, la mujer que me diste. Se fue a Eva y le dice: la serpiente que creaste. Y la serpiente vio a todos lados y no halló a quien echarle la culpa. Eso es lo que hacemos nosotros, porque comenzamos a buscar culpables. Él dijo: el pueblo. Es que yo hice esto porque el pueblo se desertaba. Aparte de esto, tú no venías. Y tercero, el enemigo estaba muy cerca. Entonces él cometió ese pecado de mentira porque dice: me esforcé. Porque yo dije: vendrá el enemigo, y yo no he implorado el favor de Dios. Mire, hermano, cuando nosotros oramos, debemos de creerle a Dios y debemos de esperar el tiempo de Dios. Y no hagamos como Saúl: ay, Señor, yo me esforcé, como pues si no venía, me fui a hacer el préstamo, pero hoy, Señor, ayúdame a pagarlo. Cuando Dios no te ha mandado, no esperes que Él te lo resuelva. Por eso están muchos ahorita atados. Tengo, hermanos, 39 años de caminar con el Señor, y hasta aquí jamás en la vida he conocido que el método de Dios sea prestar. Porque Él dice en Ageo 2:8: mío es el oro, mía es la plata, dice Jehová de los ejércitos. Mejor examinémonos qué estamos haciendo mal. ¿Por qué no estamos recibiendo las cosas que Dios nos da, las bendiciones? ¿Porque estamos haciendo las cosas mal? ¿O será porque nos estamos aconsejando mal por la impaciencia? La primera regla para mantener la autoridad sobre los demás, en el caso de Saúl, era someterse a la autoridad. Él no se sometió, y por ser impaciente, Saúl perdió la bendición de Dios. Por eso Samuel le reprendió. Le dice en el versículo 13: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová. Ahora dice, sigamos leyendo ahí el 14: ahora tu reino, le dice, no será duradero. Jehová se ha buscado otro varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, dice, subió de Gilgal a Gabá de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. ¿Qué efectos trajo la impaciencia a la vida del rey Saúl? Primero, una gran regañada de parte de Samuel. Locamente has actuado. ¿No es cierto, hermanos? Que siempre que tomamos decisiones a la carrera por bajo presión, hacemos locuras. Locamente has actuado. Segundo, no guardaste el mandamiento de Jehová. ¿Cómo se llama eso? Desobedecer. Así que le dice: mira lo que has perdido, porque es la tercera consecuencia de tener una mala consejera, de la impaciencia. Jehová le hubiera confirmado a Saúl el reino para siempre. O sea que en lugar de reinar David, pudo haber sido Saúl. Dios nos da oportunidades a todos de recibir bendiciones, pero todos a veces las perdemos porque nos dejamos aconsejar mal. Así que ahora le dice: Dios te va a sustituir. Y dice que aparte de eso se le desertó, la gente dejó de creerle, donde él tomó el holocausto y comenzó a ofrecerle. De los 3,000 que tenía, solo le quedaron 600. La impaciencia nos estorba para recibir las bendiciones de Dios. ¿Quieres tú la bendición de Dios? ¿Quieres que Dios derrame bendición sobre tu vida? Aprende a hacer las cosas conforme al modelo, pero también no te impacientes. Esa es la palabra de Dios para ti a esta hora. No te impacientes. Recibe la palabra de Dios. Deja que la palabra te aconseje y espera en el Señor. Confía que Él no va a llegar antes, tampoco va a llegar después. En el momento preciso, Dios estará ahí para solucionar tu situación y mostrarse como el Jehová proveedor. Y a ti, amigo, Dios está aquí ahora diciéndote: ¿por qué no comienzas un nuevo mes como miembro de mi familia? Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios,
porque dice que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan capítulo 1 versículo 13, les ha dado la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo convertirse en un hijo de Dios? Te dejo esta oración para que la repitas, y si lo haces, llámanos para darte orientación de cómo empezar a caminar en esta nueva vida. Hasta mañana, si Dios quiere, y que el Señor los bendiga. Espero que esta haya sido una palabra de Dios para ti. Si tú reconoces que necesitas de Dios, si tú estás sintiendo en tu corazón una cosa que no puedes explicar, quizás aflicción sientes tú, ese es el llamado de Dios a tu vida. ¿Por qué no haces una oración de fe entregándole tu corazón a Jesús? La Biblia dice que cerca de nosotros está la palabra de Dios y que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo hacerlo? Déjame guiarte en una oración de fe. Ahí donde estás, inclina tu rostro y ora al Señor y dile estas palabras. Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Siento que he fallado y me arrepiento. He pecado contra ti. Te pido, oh Dios, me perdones y me ayudes. Quiero cambiar, pero no puedo solo. Abro las puertas de mi corazón e invito a Jesús a entrar en él. Cámbiame, lléname por Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Ahí has estado viendo durante el programa pasado los medios por los cuales te puedes comunicar con nosotros. Escríbenos o llámanos. Ahí está el número de teléfono, el número de WhatsApp, para que podamos tener un contacto contigo y darte un seguimiento. Porque si tú has abierto tu corazón a Cristo a esta hora, créeme, en el reino de los cielos hay fiesta por un pecador que se arrepiente. Dios te siga bendiciendo.